Si hubiese alguna duda, la pueden volver a ver. Bueno, buenos días a todos. Estamos ya grabando la clase. Hoy es sábado 4 de septiembre y estamos grabando la clase de ética. Primero dándole la bienvenida a los compañeros que se están incorporando en esta tercera semana y decíamos que les vamos a pedir que constituyan un grupo ellos de trabajo. Ok. Porque la semana pasada ya armamos equipos de trabajo y es necesario que ustedes se pongan al día porque ya hay una tarea entregada que es el 20% de la nota del primer registro. Nosotros trabajamos el 60%, en esta asignatura que es ética, trabajamos el 60% en trabajo colaborativo en equipo y un 40% individual. De manera que las 3 tareas de trabajo colaborativo valen 20% cada una y el trabajo individual vale el 40% de la nota del registro. Entonces, si no entregan tareas, yo no les puedo poner nota, ¿verdad? En eso estamos claros, pero a veces hablan con coordinación o con, y estamos claros, si no entregan las tareas, no hay nota. Mis tareas son sencillas, pero hay que hacerlas. Si no, pues no van a poder tener la nota. Yo casi no hay malas notas en nuestro curso, pero sí hay que hacerlas. Segundo, hay que leer mucho. Para los compañeros nuevos, lo estoy repitiendo, hay que leer. Esta es una materia de leer. Es de participar, de leer, de hacer las cosas. Y también, como es educación virtual, los foros y las tareas, el campus virtual que está en Moodle, ese es nuestro LMS, es Moodle, nos requiere que pongamos horas y pongamos tiempos de cierre. Es así como funciona. Yo sé que ustedes son personas muy responsables y muy ordenados, pero en algún momento hubo alguien que entiendo que ocupa alguna posición ahí, algún cargo, pero hubo alguien que me dijo que no era de adultos, que se cerrara, digamos, a las 12 de la noche la entrega, que no era de adultos, que no era de profesionales. A mí me extraña porque yo donde trabajo tengo deadline, tengo fechas de donde se entregan los proyectos, donde se entregan las tareas, y yo creo que todos tenemos que aprender. Si se les da un tiempo prudencial, y si alguno de ustedes, por ejemplo, se enferma, o me dice, doctora, tengo a mi niño enfermo, o yo me enfermé, o me pusieron un turno inesperado, o tuve un problema, me puede dar 24 horas más para la entrega. Por supuesto, ¿verdad? Que se puede dar 24, 48 horas más. O sea, es educación de adultos, no es la cárcel, ¿verdad? Sino que es una educación horizontal de adultos. Ustedes se comunican conmigo y me exponen y pues con mucho gusto podemos ser flexibles, pero comunicándose, ¿verdad? Comunicándose con anterioridad, porque si ya la fecha pasó y entonces se acuerdan que tuvieron una emergencia, pues suena a que es la cachada salvadoreña y esa pues yo me la inventé, ¿verdad? Así que no. Pero sí, al grupo nuevo le vamos a pedir que por favor se ponga al día. Así que voy a dar un pequeño refuerzo en honor a los compañeros nuevos para que vean qué es lo que hemos estado nosotros haciendo porque ya ustedes vienen a la tercera semana. Entonces, necesito que darles un paseo rápido por estas 3 semanas, de no muchos minutos, ¿verdad? Porque necesitamos que se pongan al día. Esta es la primera semana. ¿Se mira donde dice ética sección 1? ¿Sí se ve? ¿Me dicen, por favor? Sí, sí se ve, Sí, doctora. sí, Ok. sí, 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 se ve. doctora, sí se mira. Ok, entonces la semana 1, que fue del 18 al 24 de agosto, tiene un video introductorio donde se explican los objetivos de la clase. Luego tiene una viñeta que se llama planificación de la materia, donde está mi hoja de vida, están cartas didácticas, está la jornalización y está el plan de evaluación, ¿verdad? Esto sirvió para evaluar expectativas y evaluar algunas situaciones el primer día, pero no lo vamos a repetir. Bueno, quizás nada más que tome nota que sí es un plan flexible, ¿verdad? Puede haber modificaciones por eventualidades. Por ejemplo, puede haber terremoto, puede haber unas tormentas y entonces a veces se suspende la clase por cualquier cosa. A ustedes a veces los llaman, los mandan como todos van a atender actividades de salud y entonces no podemos tener la clase como sucedió con la pandemia en las primeras semanas de marzo del año pasado. Entonces es un plan flexible. Se prioriza el trabajo en equipo, pero
no se trata de un trabajo de que yo me voy, bajo la sombrilla de mis compañeros, ¿verdad? Sino que es un trabajo colaborativo, pero eventualmente yo les voy a pedir que evalúen así de manera sorpresiva una rúbrica de evaluación de trabajo colaborativo que la tengo puesta también ya aquí en el campus virtual. 60% de las actividades colaborativas, 3% el trabajo individual. Sí, una advertencia, la participación en los equipos es importante. Se evaluará con cierta frecuencia, como les insisto, y se espera un comportamiento íntegro. La Universidad Evangélica tiene 5 valores. El más importante es la integridad, así que esperamos que nos comportemos con integridad. No se trata de chinear a nadie, ¿verdad? Ni tampoco el plagio también es una falta grave en la universidad. El trabajo individual tiene un peso del 40% y ahí le pongo yo que lea las rúbricas. Aquí está mi hoja de vida, aquí está la jornalización, tiene la jornalización que es como un calendario de cómo se van a entregar las clases cada semana, pero eso se puede mover, a veces nos atrasamos, nos adelantamos la siguiente semana, pero el programa siempre se cumple. Luego hay una carta didáctica que les dice la modalidad, la metodología, para los que quieran leer eso está en el mismo documento de PDF. Y finalmente está el cuadro sumativo de la evaluación para que ustedes sepan qué se les evalúa por cada registro. Ustedes entran aquí, esta es la jornalización que se hace cada semana, que se hace, la fecha del registro que es del 22 al 28 de septiembre, yo las hago un poquito antes porque hay que procesarlas y subirlas al sistema. Aquí están las fechas también del segundo y del tercer registro. Y aquí está, estas son todas las cartas didácticas, todos los objetivos que se cumplen en cada unidad, toda la temática. Si ustedes quieren, es bueno que lo exploren esto siempre. En cuanto al plan de evaluación, la universidad le llama matriz rúbrica sumativa, pero en realidad este es un plan de evaluación. Las rúbricas ya se las voy a enseñar yo cuáles son. El primer registro equivale al 30%. Igualmente el segundo registro y el más valioso es el último registro que vale el 40% en el que cerramos nosotros siempre construyendo un proyecto. En el primer registro, vamos a evaluar las siguientes situaciones para que lo tengan claro. Sobre todo, esto ya lo habíamos visto con los compañeros, pero lo estoy viendo nuevamente por los compañeros nuevos. Queda grabado. Por favor, vuelvan a ver los videos, porque a veces me están mandando mensajes de cosas que se han dicho en clase y han quedado grabadas. Entonces, por favor, vuelvan a ver el video. Si allí no se resolvió la duda, entonces pueden ustedes contactarnos a través de la mensajería oficial de la universidad o de los foros de dudas y consultas que están cada semana. Se hizo una evaluación diagnóstica, se estuvo preguntando qué valor, qué es, no es evaluada, pero también eso se lo perdieron los que están entrando un poquito tarde, pero esa no tiene peso, no es evaluada. Ahora, esta sí, que fue un artículo científico de preguntas de análisis de, de 2 lecturas. Hubo una de médicos virtuosos y otra de valores en las facultades de enfermería, en las escuelas de enfermería. Ya se evaluó, ustedes ya pueden ver sus notas y pueden ver la realimentación que pongo. Entonces, el grupo de los 4 compañeros nuevos que vienen pueden escoger cualquiera de los 2, ya sea, ya se los voy a enseñar dónde están, el de enfermería o el de médicos virtuosos y hacer un ensayo con las preguntas que están ahí. Ya se los voy a explicar. Hoy ya estoy dejando ya esta semana la segunda tarea. Entonces ustedes ya tienen que entregar al viernes 2 tareas para ponerse al día. O sea, no es que que ustedes van a ir atrasados con una tarea, sino que ustedes van a correr un poquito y van a entregar las 2 tareas en la misma fecha. Ok. Esta ya sería la tercera. Y la otra evaluación es que se haga una declaración de valores personales. Eso es para la semana 4. Y para la semana 6, el trabajo final del primer registro, que va a ser un análisis de unos documentos históricos, entre ellos el juramento hipocrático, porque esto es ética. Ok. Permítanme. Entonces, eso es lo que se encuentra en esta carpeta. He regresado donde dice carpeta, ¿sí se mira?
documentos de planificación didáctica, sí se mira. Sí, sí se ve. Sí se Muchas ve. gracias, muy amable. Luego viene la clase sincrónica, siempre va a haber un link, eso lo estoy diciendo por los que es primera vez, donde ustedes solo le dan clic. Yo no le he puesto sala de espera, así que entran de un solo al aula. Siempre pongo un guión de clase para que ustedes sepan de qué se va a tratar. Por favor, los nuevos vean la clase de la primera semana y de la segunda semana porque está grabada para que ustedes se pongan al día. La bibliografía, pues hay que irla leyendo. Aquí está la carpeta de la primera semana, hay que leerla toda. Aquí están los 2 artículos, es uno u otro. Si ustedes son la mayoría médicos, los 4 nuevos, pues si quieren lean médicos virtuosos. Si son enfermeras o enfermeros, o si hay alguien que es enfermero y quieren leer valores de enfermería, lean valores de enfermería. Es uno u otro, no son los 2. Este PDF tiene a lo largo 9 preguntas. Y también los 2 PDF tienen 9 preguntas a lo largo que deben de responder en una presentación. Los compañeros hicieron una PPT. Si ustedes ven la semana 2, ahí van a ver que se expusieron 3 ejemplos espectaculares los 3, 2 de médicos y 1 del libro del PDF de enfermería. Brillantes los 3 trabajos. Aquí lo van a ver ustedes. Aquí está, en esta segunda parte, está las presentaciones y van a ver el trabajo que hicieron los compañeros que les puede servir de guía. Esta es la clase de la semana 2. Miren que ya vamos por las escuelas socráticas, o sea que tienen que ponerse al día, por favor, porque hoy vamos a terminar ya la parte de los griegos e iniciar axiología. Aquí se sube la tarea de los artículos científicos. Yo voy a tener que extenderlo para que ustedes lo puedan subir. Voy a tener que editarlo y extenderlo y lo voy a hacer frente a ustedes para que quede bien claro dónde lo van a subir. Esto no lo ven ustedes porque es la parte de los docentes para extenderla. Entonces estaba cerrada al 5 de septiembre. Lo voy a extender hasta el 11 a las 0 horas, pero eso quiere decir que es la medianoche del 10, ¿verdad? Hasta el 11 de septiembre a las 0 horas para que suban, prácticamente son las 2 tareas quizás las que van a tener que subir. Ok. Pero se suben en diferentes partes, ¿verdad? Cuando les digo juntas es en la misma fecha, pero cada tarea se aloja en diferentes partes. Aquí se aloja la respuesta a los artículos científicos. Ok. Y finalmente, tienen que ver también este video que es lineamientos de netiqueta. O sea, etiqueta para la comunidad virtual. Nosotros nos comunicamos a través de los medios virtuales. Tiene que tener una etiqueta también de cómo comunicarnos. No somos groseros en la parte presencial, tampoco lo tenemos que ser en la parte virtual. Porque aunque la computadora es fría y todo, pero me estoy comunicando con personas, bueno, y aquí esta materia se trata mucho de la dignidad humana, así que muy interesante es. Y ahora, para los compañeros, vamos a entrar a la tercera semana. En esta tercera semana, aprovecho a que quede grabado para que lo vuelvan a ver. Voy a terminar la semana pasada porque me falta un pedacito y vamos a introducir axiología. Siempre se da un pequeño receso y luego en los grupos que ya venimos trabajando, se va a dejar una tarea de la línea de tiempo, ¿verdad? Que desde la semana pasada les anunciaba que se va a entregar también el 11 a las 0 horas. O sea, a las 0 horas, o sea, el viernes a la medianoche, ¿verdad? Es lo mismo. Yo pienso que es tiempo suficiente para investigar. Les expliqué dónde encontré y qué es lo que van a hacer. En equipo a hacer una investigación bibliográfica. Necesito que haya referencias de dónde hicieron la investigación, en APA, la referencia, y elaborar, después de todo lo que van a leer, una línea de tiempo parecida a esta. Esta es de pensamiento administrativo. Yo espero, es un ejemplo para no ponerse las de línea de tiempo, de línea de tiempo de los sistemas éticos. Van a ser los sistemas éticos. Pero, insisto, a partir de la Edad Media, porque los griegos los estamos agotando. La historia antigua la estamos agotando. Entonces va a ser a partir de la Edad Media. Entonces,
En equipo también van a hacer una presentación o un PDF, no más de 5 diapositivas, ¿verdad? Una PDF o un PDF como ustedes consideren mejor. Y aquí tengo que arreglar algo porque hay una doble fecha. Lo voy a dejar para el 11 para que tengan tiempo los dos grupos, también los nuevos. Aquí lo vamos, para que no haya discrepancia de fecha, lo vamos a dejar para el 10 antes de la medianoche, que es el mismo 11 a las 0 horas, ¿verdad? Lo pongo de una manera en una parte y de otra manera en otra, pero no sé, es lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Aquí les pongo a las 11 de septiembre, o sea, a las 0 horas, y aquí les pongo a las 10 de septiembre a la medianoche, es lo mismo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se espera. Estos son los criterios de cómo se van a evaluar. Siempre les voy a poner un criterio. Esta es una rúbrica. Lo que la universidad está llamando rúbrica ya está inapropiado. En realidad, ese es un plan de evaluación. Una rúbrica es cuando yo detallo los criterios y a cada criterio le doy un porcentaje. Lo más importante es la calidad de la investigación. ¿Cómo evidencio la calidad de la investigación? Pues yo curo el contenido, o sea, yo puedo ver si el contenido es de relevancia o es superficial, si es de Wikipedia, y que ustedes me hagan referencias de APA, pues yo ahí estoy constatando que han ocupado un libro o un texto y les hice un paseo por los recursos la semana pasada, que los compañeros nuevos pueden ver en la semana 2, para que conozcan también un libro de ética ahí. Aquí está una buena presentación, ¿verdad? Que sea bonito. Ahora quiero decirles que ustedes son un grupo que trabaja muy bonito, muy estético. Y eso lo quería hacer resaltar desde la semana pasada que empecé a ver sus trabajos. Me parece que se están tomando el tiempo, que le están dando importancia y quiero felicitarlos de entrada por eso. Muy bien presentado. Porque una cosa puede tener un contenido muy elevado, pero si yo lo presento así, todo feíto, en Word, todo sin gracia, pues no es lo mismo. Pero y eso lo califico, tiene un 30%. En este caso, no siempre. Y el aporte personal, es decir, que al final hagan una conclusión, una discusión que el grupo tuvo y pongan ahí una conclusión, también es bien importante para mí, tiene el 30%. Quiero ver, veo algo en el chat y lo voy a leer. Ah, son saluditos. Ok. Son saluditos, no son dudas. Entonces, esto es lo que se ha hecho hasta este momento y lo que vamos a hacer ahora en la tercera semana. Veo que hay dudas, las voy a ver porque así también se responden en mi duda es si tendremos notas. Sí, sí tendrán dos notas en cuanto a la línea de tiempo, un equipo, la entrega de la línea de tiempo en el foro y una individual. No, 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 no. Que quizás yo los he confundido, pero es un trabajo en equipo y solo es una nota, Carlita. Es trabajo en equipo y solo es una nota. Ya voy a ver si yo los he confundido con algo ahí. Es trabajo en equipo. Voy a ver si yo los he confundido con algo. La línea de tiempo, pues no no es individual, es en equipo. Tarea en equipo, dice aquí. No, no van a exponer individualmente. Perdón si yo en algún momento los confundí. Las tareas individuales va a ser en este registro, ya le voy a dar la palabra a Ricardo y a Jennifer. En este registro tienen 3 trabajos en equipo, que son, ya entregaron el artículo, sí, pueden seguir con los mismos equipos que ya habían formado, pueden seguir con los mismos, yo los he dejado a su discreción. Entonces, veamos cosas de contenido, sí pueden seguir con los mismos equipos, ya tienen el documento de médicos virtuosos o de los valores en enfermería, es la primera nota, 20% que tendrán los nuevos que ponerse al día. Ok. Segundo, trabajo el de líneas de tiempo, que también es en equipo. Tercero, es individual, que van a hacer propósito y valores personales, que eso lo van a hacer hasta la 4ª semana. Y en la 6ª semana van a hacer el trabajo final que va a ser en equipo otra vez. No necesito que escriban, y cada semana se los voy a ir poniendo. Y está en el plan de evaluación escrito. Es unos mapas mentales que van a hacer de unos documentos entre los cuales está el juramento hipocrático, la oración de Esculapio y algunas otras cositas que les entrego ahí. Ok. Veo que bajaron las manos, o sea que ya se resolvió la duda que tenían. Sí, sí, lo que pasa era que en una de las indicaciones decía trabajo en equipo
y abajo decía tarea individual, Ah, o sea, ok. después del cuadro. Pero ya lo Entonces, arreglé, ¿verdad? ajá, ya con eso solventó la duda. Gracias, doctor. Y solamente la duda, pero quiero ver si todavía lo dice, lo quiero Es que arreglar. abajo del cuadro, de donde están las indicaciones, De este dibujito. Abajo de Ah, la ajá, sí, imagen. ya. La rúbrica dice. dice Sí, es tarea que lo que pasa, individual. sí, la rúbrica, vaya, sí lo voy a cambiar. Sí, la rúbrica dice porque seguramente ocupo mis cuadros en Excel donde las hago, ¿verdad? Lo que pasa es que hay grupos chiquitos, por ejemplo, fíjense que planificación estratégica solo son 8. Entonces ahí pues casi no hago grupos. Se hace como bien personalizada la enseñanza ya en cuarto ciclo. Entonces seguramente ocupé una rúbrica parecida y quedó ahí. Ahora sí. Hola, ¿están ahí, Sí, verdad? Ahora sí sí, queda doctora. claro. Habré Sí, sí salido. queda Gracias, claro. doctora. Ok, gracias, sí. A veces son cosas de dedo que se le quedan a uno ahí. Bueno, habiendo aclarado, voy a dar un refuercito rápido y van a perdonar los que ya van al día, pero tengo que darles un pequeño refuerzo a los compañeros que van entrando, así que lo voy a hacer rápidamente. Rápidamente, espérenme que eh, voy a compartir y voy a regresar a la semana 2 para darles un refuerzo aquí, casi cronometrado lo voy a hacer porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y perdón que la semana pasada le robamos 10 minutos a la doctora Milena porque yo me equivoqué. 10 minutos. Hoy sí ya tengo anotado aquí a qué hora termina la clase para no equivocarme. Es que como nos cambiaron los horarios, fíjense, entonces me equivoqué. Bueno, así que yo le pedí disculpas ahí a ella después. Pero bueno, vamos con la clase de refuerzo en este momento rápidamente, muy rápido, porque esto ya lo vieron ustedes. Iniciábamos que el origen, por favor, los compañeros que van entrando esta semana, lean las clases que están puestas ahí en PDF. Aquí están los objetivos de la asignatura, la razón por la cual para la Universidad Evangélica esta materia es sumamente importante. Esta asignatura representa el pensamiento de la Universidad Evangélica en varias áreas, sobre todo en el manejo de los valores de la Universidad Evangélica, que les repito a todos y queda grabado en el video que son 5. Integridad, excelencia, calidad, servicio y solidaridad. Y los primeros en modelar esos 5 valores debemos ser nosotros, los docentes y todas las personas a cargo en la universidad. Entonces vimos el origen histórico de la ética y decíamos que se basa su origen histórico en la filosofía. Esto voy corriendo porque eso nos hemos detenido 2 semanas a verlo. También se interpreta que el origen de la ética puede estar todavía más antiguo en la filosofía oriental, pero hemos aceptado que es la filosofía occidental. Oigan los 2 videos anteriores para que estén claros de cómo esto se dijo de una manera más detallada en las 2 primeras clases. Entonces nos vamos a quedar en la propuesta de este filósofo inglés, Cornford, que dice que nos vamos a basar en que venimos pues de toda la filosofía griega, que la filosofía es amor a la sabiduría, es afán por saber. Esto está en la clase de la primera semana. Definíamos lo que era la filosofía para Platón, para Aristóteles y para un filósofo medieval, Tomás de Aquino. Decíamos que era la filosofía para otros filósofos más modernos, Hegel, Hessen, Heidegger, y los señalábamos en esa clase. Decíamos cómo la filosofía es una propuesta griega, un poco de broma, dice Harder, una invención, dice el de los griegos, un poco en broma, en su libro, que es como una investigación de la realidad, una propuesta de reflexión racional para interpretar la realidad que nos rodea. Y la filosofía es así la madre de la ética. Aquí hemos llegado a las escuelas presocráticas y todavía no existe la ética como ciencia. Todavía está dentro de todo el cuerpo de estudio de la filosofía. Y hablábamos de la primera escuela o modelo o sistema moral presocrático que eran los sofistas. Y decíamos que a los sofistas los destacaba el relativismo moral
y a Sócrates el intelectualismo. Definimos en 2 clases, estuvimos discutiendo sobre el relativismo moral. Hasta aquí llegamos, si recuerdan los compañeros, en la primera clase en la historia de la ética con los sofistas, que fueron los primeros profesores, fabricantes de sabios, pero que también poco a poco se fueron haciendo como un poco mercantilistas a vender sus conocimientos, casi nada parecido con la actualidad, poco mercantilistas y tal vez perdieron un poco de su conocimiento profundo. Era gente que viajaba mucho, que sí sabía mucho, pero que se vendía al mejor postor, a los aristócratas, entonces educaban a los hijos conforme al cliente lo pedía. Les recordaba como Alejandro Magno fue educado al menos por un cínico y por Aristóteles, por uno de la escuela de los cínicos y por Aristóteles. Entonces, y muy criticado por sus profesores, ¿verdad? Dicen que Aristóteles una vez le dijo a Alejandro Magno, has conquistado todo el mundo, pero no te puedes conquistar a sí mismo, porque Alejandro murió presa de sus propios vicios, ¿verdad? Dicen que posterior a una orgía, murió, algunos dicen que intoxicado, otros dicen que aspiró su propio vómito, bueno, no murió con la grandeza con la que su nombre le había destinado, sino que murió preso de sus propias pasiones. Entonces, por eso Aristóteles le dijo, has conquistado todo el mundo, pero no te has conquistado a ti mismo. Entonces, luego vimos cómo los sofistas profesaban un relativismo universal. Estuvimos discutiendo con todos el relativismo universal. ¿Se acuerdan, compañeros, que vimos aquel espectacular? A mí me parece que es espectacular el video de los profesores de la Carlos III de España, que está grabado en la segunda semana. Y luego, pues, estuvimos todos discutiendo y hablando mucho del relativismo moral, porque el relativismo moral es una de las características que caen sobre el posmodernismo, que es nuestra era moderna. Entonces comparábamos cómo el relativismo moral es de la época del año sexto, quinto antes de Cristo, con una escuela previa a Sócrates, que son los sofistas, y ese relativismo moral, ¿verdad? Donde el hombre es el centro, es el referente, el hombre, me refiero al andros, ¿verdad? Al género humano, es el centro, entonces yo soy la medida de mis cosas. Si yo pienso que esto está bien, entonces lo hago y todavía le agrego si no le molesta a nadie, si no le ofende a nadie y que tiene. Y entonces veíamos la postura de los 2 profesores de la Escuela de Ética de la Carlos III de España, como ellos nos dicen, bueno, entonces las niñas que se casan a los 10, 12 años en los estados islámicos, es correcto. Y decía él, yo soy un solterón de más de 60 años que me deprimí, ya no escribo, ya no quiero trabajar, si me casaran con una niña de 14 años, eso le volvería a la vida. ¿Se acuerdan que planteaba eso? Y él le decía, eres un misógino, y cómo entraron en esa controversia y pudimos ver que que sí hay valores absolutos. O sea, la conclusión es que los valores sí son absolutos, lo vamos a ver ya inmediatamente cuando entremos a axiología, pero que la expresión de los valores tiene un cambio cultural y en el tiempo también. Su expresión, lo que no quiere decir que es la mejor opción que el género humano haya tenido. O sea, la pedofilia es un acuerdo social, es un acuerdo universal que es una de las más infames formas de conducta. Espero que estamos de acuerdo en eso todos, ¿verdad? Nadie daría a su hija de 12 años al señor ese español solterón que ya no quería escribir. Espero yo que no. Hay un acuerdo. Y lo saben las personas del Estado Islámico. Ellas lo conocen, lo saben. En su conciencia está ese conocimiento. Sin embargo, son obligados a hacerlo, ¿verdad? Para satisfacer las pasiones de otros. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque el valor, hay un consenso universal, hay un consenso en la humanidad, la expresión de ese valor no es atendido igual en todas las sociedades. Y eso es el relativismo moral. ¿Sí me explico? Eso es el relativismo moral. Entonces, que es una característica no solo del año quinto antes de Cristo o sexto antes de Cristo, sino que es una característica de esta era, maravillosa era posmoderna. Los historiadores dicen que la era posmoderna, algunos dicen que ya pasó y que estamos atendiendo ahorita una era que se llama el modernismo tardío.
Y algunos dicen que estamos en la fase agónica, a punto de quitarle el ventilador al posmodernismo. Y una de las cosas por las que el posmodernismo murió es porque no tenía lo que se llama un metarrelato. Un metarrelato es una línea de pensamiento filosófico al cual todo debe ser medido para ver si se está actuando conforme a ese metarrelato. Ejemplo, el marxismo es un sistema de pensamiento que tiene un metarrelato. Bueno, estoy hablando con una audiencia culta, no estoy diciendo que me gusta el marxismo, vea, no estoy diciendo me gusta el marxismo, apruebo el marxismo, estoy diciendo que el marxismo tiene un metarrelato, o sea, tiene una línea de pensamiento clara y estructurada que plantea qué es la figura humana, el nuevo hombre, como le llamaban ellos, dentro del comunismo, marxismo-leninismo, el marxismo y el marxismo histórico, lo que se llama la evolución histórica. Entonces, está claro, entonces, aunque también ya no está tan generalizado en el mundo, pero tiene un metarrelato. Hay una, cómo se comporta la empresa privada en el marxismo está claro, no existe. ¿Cómo se comporta el Estado? Está claro. Hay una hipertrofia del Estado. Ajá. Y es así como no puede haber mezcolanzas porque ellos están claros cuál es la línea de pensamiento. Eso se llama metarrelato. ¿Qué otro sistema tiene un metarrelato claro? El cristianismo, por ejemplo, que es un sistema ético que vamos a ver en la tercera unidad. Si hay algo que se espera de la persona. ¿Por qué nos cae mal un clérigo que en Semana Santa anda completamente ebrio, ¿verdad? Le hacen el alcohol test y tiene alcohol con trazas de sangre y anda completamente ebrio y habla de infidelidad irresponsable y todas esas cosas? ¿Por qué no nos agrada? Porque sabemos que ese no es el fin de un sistema ético que se llama el cristianismo, sino que esa es una antítesis. Porque sí exaltamos digamos, el comportamiento de una persona como Santa Teresa de Calcuta, porque ella sí representa lo que se espera de la definición del género humano en ese sistema ético. ¿Por qué no vemos bien el egoísmo? Porque ese sistema ético dice que tenemos que compartir con todos. O sea, hay un metarrelato. Entonces, les pongo estos dos ejemplos porque son bien conocidos, pero volviendo al posmodernismo, el posmodernismo no tiene un metarrelato. Todo está bien. Todo porque la medida de las cosas, igual que para los sofistas, es la persona humana. Entonces, si la persona humana quiere esta interpretación, puede ser aceptada. En algún momento les voy aquí dice, bueno, no en algún momento, aquí está escrito, dice, la razón que justifica comportamientos de autoagresión, por ejemplo, es justificada por el relativismo moral, como el consumo de sustancias psicoactivas, las adicciones de todo orden, el sexo sin amor y sin responsabilidad, particularmente en las generaciones más jóvenes. Entonces, esto ya lo vimos, pero todo eso justifica al comportamiento del relativismo moral. Lean esta clase y escuchen las grabaciones de la semana pasada. Luego, en la segunda semana, empezamos a ver el intelectualismo moral de Sócrates, ¿verdad? Va a salir largo el refuerzo, pero hay que hacerlo. Y decíamos que Sócrates decía que la persona más virtuosa, aquí no se habla todavía de valores ni se habla de ética, fíjense bien, se habla todavía de las virtudes, todavía no hablamos de valores. Ya cuando se empieza a hablar de valores es una ciencia que se llama axiología, que es una rama de la ética, pero todavía no hemos entrado a eso, estamos en pañales. Entonces, para Sócrates, la persona más virtuosa ya no es lo que yo creo, lo que yo pienso, si no molesto a los demás, pero a mí me gusta, como decían los sofistas, sino que la persona más virtuosa es la que más sabe, la que más conoce algo, va a estar en mejor posición de tomar las mejores decisiones. Por eso él decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿verdad? Es una máxima de obligación moral para él. Si yo conozco bien algo, si yo me conozco bien a mí mismo, a mí misma, entonces yo conoceré mejor, interpretaré mejor
la realidad que me rodea. Es una axioma, un principio de el racionalismo moral de Sócrates. Y les decía yo, no está tan en desuso, porque en algunas semanas vamos a ver lo que se llama, fíjense bien esto, el conflicto ético, sobre todo en área de salud. Y vamos a ver que la maestra que yo cito ahí, que yo estudié con ella, que es la doctora Montiel de la Universidad Autónoma de México, nos dice en sus clases que el primer principio ético del personal de salud es saber. ¿Se acuerdan? Decíamos es saber. Porque el no conocimiento nos lleva a la impericia, a la mala práctica, a la negligencia y a activar conflictos éticos dentro de nuestra profesión, ya seamos enfermeras, médicos, aquí tengo licenciados en radiología, licenciados en laboratorio clínico, no sé si hay de las áreas administrativas también, por ahí me decían que había un comunicador también, tenemos un equipo multidisciplinario. Entonces, si el primer principio ético es saber, ¿verdad? Es zapatero a tus zapatos, es saber. Si yo digo que soy internista, pues debo de saber. Si yo digo que soy una enfermera intensivista, tengo que conocer. Si yo digo que soy un médico salubrista, tengo que conocer para tomar las mejores decisiones. Eso es una realidad. Y el primero en plantearlo fue Sócrates con su intelectualismo moral. El que más sabe es el que mejor va a tomar decisiones. Pero los que leyeron los dos artículos y sobre todo el artículo de médicos virtuosos, nos pudimos dar cuenta que no siempre alcanza para un razonamiento moral y decisiones éticas. ¿Se acuerdan que lo vimos? Porque a veces en el camino de la Facultad de Medicina, ya lo van a leerlo, si se deciden a leerlo, es un artículo, a mí me parece espectacular, en donde se ve que hay una cierta regresión ética, sobre todo en los estudiantes de las facultades de medicina. Y entonces empieza el debate, ¿por qué? Y ese debate es por los ejemplos que vemos. Lo que se llama específicamente el imprinting, que se me olvida ahorita, perdón, el modelaje. El modelaje o imprinting, que es un término psicológico, pero que los hijos se parecen a los padres, adquieren los gestos de los padres. Los estudiantes adquirimos a veces hasta formas de hablar de los docentes que tenemos cercanos y no se diga cuando admiramos al doctor de la gabacha blanca con el carro del último año, pero que el señor marca, deja el carro encendido del motor enfrente del ¿cómo se llama? Reloj marcador, y solo marca, se va y el interno termina de dar la consulta o el residente de primer año. Entonces, todo eso va siendo una impronta y a pesar de que vamos adquiriendo más conocimientos, pero también vamos adquiriendo esos modelos. Entonces, aunque es cierto que el primer principio ético del personal de salud es saber, pero también es cierto que no alcanza para vivir una vida virtuosa, que no solo es el conocimiento racional. Entonces veíamos a Sócrates y decíamos que quienes mejor habían desarrollado su sistema eran sus alumnos, Platón y a la vez Aristóteles. Les recordaba algo que siempre me encanta a mí recordarme, como la mamá de Sócrates era una partera. Entonces la palabra mayeusis quiere decir parir. Entonces él le encantaba, su escuela se llama la mayéutica, la dialéctica mayéutica, ¿verdad? Porque hacía que los alumnos no estuvieran así, como estamos ahorita, aburridos oyendo la clase, sino pariendo ideas. Por eso es que los vamos a poner a construir aquí ensayos, porque no deben haber estas clases. Lo estoy haciendo porque es la parte como que no, que se imaginan ustedes que fueron los griegos, no les puedo decir eso, ¿verdad? Son cosas históricas que tengo que desarrollar de manera expositiva. Luego, terminábamos la semana pasada con las escuelas socráticas menores. ¿Quién se acuerda que dijimos de los cínicos? Y me lo quiere resumir, por favor. ¿Qué dijimos de los cínicos? A ver, manitas levantadas. ¿Quiénes dijimos que eran los cínicos? ¿Quiénes quieren o toman el micrófono y me dicen quiénes eran los cínicos? En la clase se mencionó que los cínicos buscaban la virtud y no el deseo de los demás, o sea, buscaban sus bienes propios y no los placeres.
sus bienes propios. ¿Cómo fue eso? Explíqueme. Vaya, que ellos buscaban, que ellos no buscaban los bienes, sino que nada más buscaban las virtudes de los demás. Y en ocasiones trataban de, como de juzgar, por así decirlo, a los demás. Ok, ¿quién más quiere tomar el micrófono? Hay 3 manos levantadas. Tomen el micrófono porque a veces no logro ver las manos levantadas. Tomen el micrófono y lo explican. Vamos por buen camino, pero le falta a eso. A ver. Bien, buenos días. Buenos días, adelante. Lo que hablábamos sobre los cínicos eran que decían las cosas como eran, ¿verdad? Como nosotros decimos, sin pelos en la lengua. Eso era lo que yo más me quedó marcado acerca de los cínicos, que decían las cosas tal cual, sin importar si ofendían o no, así. ¿Y en su estilo de vida qué decíamos? Pues me recuerdo yo que hablábamos acerca de que básicamente ellos actuaban como querían conforme a lo que pensaban, pues. Y pues, repito, no interesaba cómo los demás lo veían. Simplemente era como ellos creían correcto y era así. Sí, sí, está aceptable la respuesta. Veamos otro compañero que tome el micrófono. Hola, buenos días. Hola, adelante. Los cínicos se basaban en la autarquía. ¿Qué Eran los que significa decían eso? que la verdadera felicidad venía del alma y no de los bienes materiales, Exacto. al punto de aborrecer Sí, todas las convenciones humanas y ponían exacto. el ejemplo de aquellos que se convierten como en ermitaños. Exacto. Exacto. Se dan cuenta que casi es lo mismo, pero que explicado con palabritas más técnicas, más elegantes. Muy bien. ¿Alguien más finalmente qué hacían los cínicos? Yo creo que les está quedando claro a los compañeros este refuerzo, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Entonces los cínicos eran eso, eran una escuela del año 445 a 365 antes de Cristo, en el cual ellos tenían la autarquía, como bien decía la compañera, era una vuelta a la naturaleza, estaba en contra de las convenciones humanas, incluso no les interesaba la apariencia. Y aquí tenemos otra vez este cuadro de Alejandro Magno, donde otro de sus maestros, tanto lo fue Aristóteles como Diógenes de Sinope, y Diógenes de Sinope, cuando él volvía de sus conquistas, le fue a ofrecer a su maestro que quería que le regalara, y él le dijo: solo que te apartes, que no me tapes la luz del sol, porque esas son las cosas más importantes. Luego nos quedábamos con esta pintura la semana pasada me quiero poner esto a lo largo así, con esta pintura de los sirenaicos. Bueno, la verdad es que es una pintura de Velázquez, como les decía, que se llama El triunfo de Baco, o los adoradores de Baco, Baco como dios del vino, ¿verdad? Creo que todos saben de eso. Entonces, como una representación que yo les quise hacer en esta diapositiva de el hedonismo que caracterizaba a los sirenaicos. Es una concepción ética, fíjense. O sea, la humanidad buscando cuál debía ser el mejor comportamiento de la misma humanidad, cómo constituirnos como personas más virtuosas, se iba, les decía yo, a momentos pendulares. Por un momento, negarnos a todo, ni siquiera el arreglo personal, digo las cosas claras y peladas como se me ocurre, esos son los sirenai, los cínicos. Pero luego la campana del péndulo se va otra vez al otro extremo, y entonces ahora los sirenaicos dicen: no, yo veo que como ellos viven, no hay virtud ninguna, que la virtud es comamos, bebamos, que mañana moriremos, que es una frase de los hedonistas, que dice que la concepción ética considera que la consecución del placer es lo que determina la más alta vida moral que pueda tener una persona. ¿Para qué el sufrimiento? ¿Qué tiene el sufrimiento? Y la gente hedonista es la que dice: yo no concibo un mundo con sufrimiento. Cuando yo esté sufriendo, les voy a pedir que me pongan una inyección de algo para morirme. Y empieza a haber cabida a las concepciones que vamos a ver en algún momento cuando ya entremos a bioética, de la eutanasia, por ejemplo. O cómo yo, con esta vida tan feliz que tengo, voy a tener un hijo con defectos. No, entonces mejor lo aborto, porque ese niño me va a venir a complicar la vida. Y todavía decimos, todavía nos queremos convencer diciendo: porque él va a sufrir.
El niño va a sufrir y yo voy a sufrir. ¿Por qué? Entonces, esa es una escuela ética, fíjense. Estamos siendo hedonistas cuando decimos esas cosas. Tal vez no lo tenemos como bien estructurado, pero estamos siendo hedonistas. Miren desde cuándo vienen las formas de pensamiento humano. No es admisible el sufrimiento. Rechazan los preceptos que la religión impone a las personas. ¿Por qué me va a amarrar la religión? ¿Por qué me va a tener amarrada? Y yo les digo, lo que pasa también es que las religiones se convirtieron en lo que decía Marx, el opio de los pueblos, ¿verdad? Y a veces son también para controlar a las poblaciones. Y ese no era el propósito no debiera ser el propósito de las religiones, pero así es en la práctica. Entonces, ¿a qué nos lleva Sócrates y las escuelas postsocráticas? Pues que son dialécticas, como decíamos. Vamos a pasar rápido a Platón para que puedan salir a un receso. Entonces, Platón, que es uno de los discípulos de Sócrates, y también Aristóteles, que es el más destacado discípulo de Platón, son herederos entonces del pensamiento de su maestro, Sócrates. Y ellos, perdón, más que todo, Platón fundó lo que se llama la academia. De ahí viene la palabra académico, academia, de academos, que es una palabra que todavía usamos porque nuestro castellano tiene muchas sufijos, prefijos, raíces griegas y latinas. Entonces, la academia enfatiza el estudio de las matemáticas, de la aritmética, la geometría, y empieza a ver astronomía, derecho, ¿verdad? Cómo juzgar a las personas, y la filosofía. Todavía no hay ética aquí, todavía no existe la ética como tal. Sus métodos de enseñanza podrían considerarse innovadores para el tiempo, ya que tenían diálogos, debates. Nosotros vamos a tener muchos debates aquí, muchos debates. ¿Por qué tú piensas eso y por qué no? No nos vamos a enojar. Puede ser que yo pienso de una manera y ustedes piensan de otra, pero lo van a decir. Lo único que lo van a decir bien argumentado, bien estudiados, bien argumentados. No porque lo vi en el Facebook, ¿verdad? Sino que mi referencia bibliográfica es esta, ¿verdad? Y entonces por eso yo he construido este pensamiento hasta este momento. Y si no, pues nos planteamos un nuevo paradigma. Entonces Platón, en su filosofía de la cuestión relativa a la propia, y es la verdadera esencia del bien o de los valores morales. Para ello, él hizo lo que se llama la teoría de las ideas. Miren, los platónicos, y de ahí viene el tema amor platónico, que yo creo que ya ni se conoce realmente el verdadero significado, pero es aquello que está en el mundo de las ideas. O sea, un amor platónico es aquel que nunca se construye, o sea, no hay un amor físico, nunca se va a vivir con la persona, nunca se casa con ella, no tiene, sino que solo es allá, el mundo de las ideas. Eso viene de Platón, del mundo de las ideas. Les anticipo, los valores, aunque ellos ya los empiezan a plantear en el mundo de las ideas, hoy por hoy, en el siglo XXI, no se consideran ideas abstractas. Eso lo vamos a ver ya en su momento. Pero ellos sí. Entonces, empieza a retomar lo de su maestro y empieza a hablar sobre los valores, y los percibe como algo independiente de la voluntad del hombre, de sus deseos y de necesidades. Entonces él dice que los valores están allá en el mundo de las ideas. El término topos uranos, que yo creo que ustedes lo han oído mucho, topos uranos, es ese mundo ideal de Platón, del mundo de las ideas. Es más, se le critica a San Agustín, un filósofo medieval, que escribió su libro La ciudad de Dios, un poco pensando en el mundo de las ideas de Platón, porque estos tuvieron una gran influencia en el medievo también. Entonces, él planteaba que los valores están allá, en el mundo de las ideas. Y ya vamos a ver nosotros que no. Desde ya les introduzco esto. Los valores son hábitos. Los valores son hábitos. Ya lo vamos a ir estructurando. Entonces, él agrega que por encima de esto, en la actividad moral del hombre, existe algo que afecta al hombre propiamente dicho, a su carácter y sentimiento. Observamos una actualidad de valor completamente distinta de la utilidad material y subjetiva, es decir, una realidad de orden ideal, objetiva, que se impone a todos. Pero bien interesante, porque él está diciendo, pues no somos nosotros
la medida de las cosas. No es el género humano el referente final, sino que son esas ideas, son esos valores que nos atañen a todos. Miren qué interesante el camino que está llevando esto. Entonces viene Platón en sus diálogos, ¿verdad? Porque ellos se ponían a platicar, a dialogar y así se construían conocimientos juntos. Entonces en sus diálogos Platón considera lo debido, o sea, lo que es correcto, como una esfera de entidades ideales, una esfera de lo ideal. Es más, esta palabra, lo ideal, viene de la escuela de Platón. Cuando decimos, ¿cuál es el ideal para un estudiante? ¿Cuál es el ideal para un estudiante? A ver, alguien que me diga, ¿qué es lo ideal que se espera de un estudiante? Ser competente. Ajá, ¿qué más? Descríbame uno, no solo díganme una palabra, descríbanme. ¿Cuál es el ideal de un estudiante? Ser competente en la vida laboral, integral, de todo, de cómo nos desarrollamos en una sociedad. Ok, Y cómo- muy bien. Perfecto, ya le voy a dar la palabra. Norma también, adelante. ¿Qué es? ¿Cuál es el ideal de un estudiante? El ideal del estudiante al iniciar un curso, ¿verdad? Es culminarlo. ¿De Primeramente terminarlo? culminarlo, ¿verdad? Porque no lo va a empezar y lo va a dejar a medias. Sí. Y Ajá. terminarlo de una buena manera, ¿verdad? Exacto, ese es el ideal. Lo vamos a dejar ahí porque pues el tiempo corre. Pero gracias por los que levantaron la mano. Ya les voy a dar la oportunidad de participar más adelante. Entonces ese es el ideal. ¿Cuál es el ideal de una madre? Que cuide a sus hijos. No que los deje tirados, que los regale o que los mate, como una portada de la prensa que salió hace mucho tiempo. ¿Cuál es el ideal de un padre? Que cuide a su hija, no que la viole, no que la embarace. Entonces ese es el ideal. ¿Cuál es el ideal de tantas cosas que podemos ver? ¿Cuál es el ideal? Entonces, ¿de dónde viene esa idea de lo ideal? De Platón. Él definió estas cosas. Entonces, en el espacio y en tierra no existe justicia, decía Platón, perfecta ni bien perfecto, fíjense. Porque acuérdense que estos son griegos. Ellos no tienen nuestro punto de vista judeocristiano, ellos son griegos. Sin embargo, los hombres no cesan de aspirar a mejorar sus leyes y se oponen constantemente a reconocer como justicia si algo relativo sea el mero juicio o la mera voluntad de poder. Entonces, Aristóteles sigue desarrollando también la escuela, pero la van avanzando más. Y él también hay algo histórico que quizás no lo vamos a estar para que lo lean. Él decía que todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando digo hombres estoy hablando del género humano, ¿verdad? Estamos hablando en buen castellano. El género humano aspira a la felicidad, meta y fin de la vida, y bien supremo por excelencia. Para él vuelve otra vez a repensar en la felicidad, que concibe como una actitud que concuerda con la naturaleza específica de la humanidad y que resulta de un atributo que ya había dicho el maestro de su maestro, que es la razón. O sea, para él lo que nos hace felices es conocer. Aristóteles mantenía que las virtudes son en esencia, y aquí ya viene y dice, no están allá en el mundo ideal, sino que son buenos hábitos, distinguiendo de las virtudes intelectuales y morales. Cuando alguien me dice, mire, fíjese que yo soy generoso o generosa, yo lo primero que le pregunto es, ¿ya regaló la mitad de sus zapatos del closet? Más que todo si es mujer. No, entonces no me diga que es generoso, porque tiene zapatos como que 100 pies, ¿verdad? Cuando alguien me dice, yo soy generoso, o sea, es generoso, ajá, ¿cómo luce su generosidad? Vamos a hacer un trabajo acerca de los valores en la vida. Y nosotros siempre ponemos como que somos platónicos. Ay, la generosidad es aquel valor bellísimo en el cual la persona da su vida, su corazón, ajá, ¿cómo luce? ¿Cuántas cosas está dando usted en este día o en el día de mañana a las personas no necesitadas a su alrededor? ¿Es generoso con su familia? ¿Es generoso con sus compañeros de equipo? O sea, lo que está diciendo Aristóteles es, ajá, está bonita la idea, pero son hábitos que se ven en la vida de las personas. Dice él, son hábitos, que se expresan como acción, ¿verdad? Entonces los hábitos, fíjense cómo se va a construir. Aquí ya vamos hablando de valores. Los valores, dijo Aristóteles, son hábitos.
Luego vienen las escuelas helenistas, ¿verdad? Y de estos helenistas, pues vuelve otra vez a ver epicureísmo y estoicismo. Los epicúreos son hedonistas, entonces son los cirenaicos más adelantados, o sea, se vuelven que eran constantes, o sea, me abstengo o me destapo, me abstengo, me destapo, digamos. Entonces estaban los cínicos que se abstenían de todo, van a ser los estoicos o estoicismo. Los hedonistas, que son los cirenaicos, son los epicúreos, o sea, son constantes. En eso estuvo la cultura griega tratando de explicar, bueno, ¿y cuál es la felicidad del hombre? Pues es dar todo o es comerme todo. ¿Qué es? No pudo encontrar realmente la verdadera explicación. Los griegos se quedaron cortos. Aunque nos dieron el origen a muchas cosas, se quedaron cortos. Léanlo, lean los epicúreos, lean los demás. Voy a tratar de concluir esto ahorita para que salgamos a un receso. Este es el recorrido histórico entonces de la época clásica de la ética que todavía está inmersa dentro de la filosofía. Hay una estrecha relación con la filosofía. Y como esta parte es constitutiva de la misma, en los siguientes años, cada corriente filosófica que se produjo permitió concebir nuevos sistemas éticos, tales como la ética formal de Immanuel Kant, un alemán que ustedes se lo van a encontrar, hoy que me hagan la lista de la línea de tiempo. El utilitarismo también lo van a encontrar con Stuart Mills, que dice que las cosas son buenas y les saco provecho. Eso es el utilitarismo. A tal grado que a veces no sabemos que somos utilitaristas, pero decimos, mire, yo voy a escoger este trabajo porque aquí me pagan más, me pagan el doble, pero usted se va a matar, no va a ver a sus hijos, no va a tener descanso, pero me pagan el doble y lo hago por los niños. No es cierto, usted lo hace porque usted, su mayor valor es el utilitarismo. Si fuera la familia, entonces usted ganara menos, pero compartiera más con la familia. Entonces, cuando la gente me dice, pero es que tengo que pagar esto y comprar lo otro, esa persona está siendo utilitarista y un poco hedonista. Y no se pone rótulo en el carro, soy utilitarista, soy hedonista. No se pone un sticker, pero está viviendo como tal. Sus hábitos diarios me dicen que vive para hacer dinero. El determinismo, por ejemplo. ¿Cuánto nosotros vemos, por ejemplo, usted ve y dice, ¿cómo no iba a ser asesino en serie? Si lo abandonaron cuando estaba chiquito. Ajá. Y todos los abandonados cuando estaban chiquitos son asesinos en serie. Y todas las personas violadas, chiquitas, siguen siendo agresores sexuales en la adultez. No. Porque hay una capacidad de decidir si hago lo correcto o no lo hago. Pero el determinismo le dice, no le quedaba otra, más que ser eso. Porque chiquito le pasó tal cosa, entonces. Y como la mamá le daba todo en la vida, entonces el pobre se hizo ladrón porque él estaba acostumbrado, es que estaba mal acostumbrado a tener cosas buenas. ¿Verdad que eso es lo que oímos a diario? Ese es un sistema ético, el determinismo. El vitalismo, el emotivismo moral, ay, lo hizo por amor. Lo hizo por, ¿cuál amor? Amor filial, amor ágape, amor eros. ¿Quién define el amor de este estilo filosófico? Y en fin, y aquí van a ver el decisionismo, el consecualismo, el intuicionismo, el naturalismo, la ética marxista, la ética del superhombre, la ética axiológica, la ética comunicativa, la ética de la liberación, miles de sistemas éticos que nacieron en esa época. Y entonces aquí es donde yo les dejo la línea de tiempo de la ética. Bueno, son las 9:53. Tienen hasta las 10:03 para levantarse, estirar las piernas y tomarse un cafecito. A las 10:03 regresamos a clase. Por favor. Okay. Gracias. Vamos a poner pausa. Ya pasaron los 10 minutos de descanso. Ok. No había visto los comentarios del chat. Voy a revisarlos ahora. Una consulta, me dice Carlita, en mi equipo solo somos 2, ya que nos correspondía el PDF de los valores de familia. ¿Nos podemos quedar así o no? Miren, se pueden quedar así, pero como son varios, también se pueden unir a otro grupo. O sea,
voy a dar una explicación sobre los grupos, ya que aprovechando la pregunta de Carla Martínez. Los grupos pueden replantearse. Si la semana pasada solo trabajaron 2 y quieren trabajar, o sea, los grupos tienen que ser no menos de 3. O sea que ustedes sí necesitan una persona más al menos. No menos de 3 y no más de 5 para que realmente se esté colaborando bien en el trabajo. Repito, los grupos se pueden replantear. Es más, quizás se deben replantear porque hay nuevas personas y tenemos que abrirles a todos el espacio para trabajar juntos. Los grupos son no menos de 3, o sea, evitemos parejas. Por ejemplo, y gracias por la pregunta de Carla, ellas eran 2 porque eran 2 enfermeras y querían leer el artículo de enfermería. Súper chivo, cumplió bien su misión y fue un trabajo espectacular. Pero ahora necesitan 1 o 2 compañeros más, al menos 1 más, y pueden ser hasta 5, de 3 a 5. ¿Queda claro ese mensaje acerca de los equipos? O sea que sí, se pueden replantear. ¿Queda claro? Bueno, y si no, vuelvan a ver. ¿Sí, vea? Y vuelvan a ver los videos para que no me pregunten lo mismo. Bueno, de ahí, los cínicos no les importa cómo las costumbres regladas. Sí, los cínicos son personas que no les importaban las costumbres regladas. Fíjense que si ustedes ven en el mundo, en el camino, ustedes se ponen a observar ahora la vida. Yo les voy a pedir que esta asignatura les ayude para tener otro enfoque de las películas, de la historia, de la vida. Si ustedes ven, por ejemplo, los grupos de monasterios, esos grupos de monasterios realmente nacen de estas escuelas, de los estoicos y de los cínicos, que se apartaban del mundo. Eso de los votos de pobreza, de los votos, eso realmente no está en el sistema ético cristiano. Eso es griego, no es del sistema ético cristiano. Una cosa es compartir, que si te piden una capa da la otra, que si te pide, que da la mitad de tu piel, esa es otra cosa a apartarse, no hablar con nadie, y no, eso es griego, eso es estoico y es de los cínicos. Fíjense qué interesante, los monasterios, por ejemplo. Así que muy buena opinión de Norma Díaz, no, son costumbres regladas. Cecia dice, adquirir conocimiento, ese es lo que propone Sócrates. Crisia dice, reafirmar conocimientos, ponerlos en práctica después de los demás. Esa es una buena definición de valores, Crisia. Muy bien, es una buena definición de valores. O sea, yo soy íntegro. La otra semana les voy a pasar un test de integridad. Y entonces vamos a ver de verdad. Pero es anónimo, no tengan pena que no voy a saber, Mirna Gaviria se echó el rojo aquel día. No, yo no voy a saber eso. Fulano vio una película pornográfica. No voy a saber porque es anónimo, pero se lo voy a pasar y contéstenlo lo más sincero posible, porque es un autoexamen. Entonces van a ver ustedes cómo nos faltan esos hábitos. Así que sí, quisiera reafirmar conocimientos y ponerlos en práctica y a disposición de los demás. Esos son los valores. Así hay personas que tienen 2 plazas, ahora me ponen el sistema y lo permite. Miren, ese es un tema de planificación de gestión de recursos humanos, que es otro tema que me apasiona y que lo doy en los diplomados de gestión hospitalaria. Es que hay bastante tela que cortar. Eso más que de problema ético, hay un problema también de políticas de recursos humanos, de pagos, de política de pagos salariales y una serie de cosas que no se puede ver solo desde el punto de vista ético. Ahora, lo que sí yo es la muerte para mí es ese montón de agregados, yo no sé si ya los cambiaron o siguen o no qué, que solo llegan a marcar y que no atienden a los pacientes y que se van. Eso sí es una grosería, una barbaridad. Y cada director que ha llegado y querido cambiar, el director es el malo y el sindicato los acuerpa. Eso es un problema ético. Ahora, la pregunta de Crisia me ayuda a exponerles algo. En el tercer registro, el trabajo final es un mini proyecto de intervención ética. ¿Por qué se llama mini proyecto? Porque ustedes no pueden cambiar toda la institución, pero pueden aportar al problema detectado. Y por ejemplo, eso de tener 2 plazas, si usted lo quiere estudiar desde el punto de vista ético, puede hacer un mini proyecto de intervención o una mini investigación. Le he llamado mini proyecto de intervención, que es un nombre técnico, no es un nombre cariñoso, es un nombre técnico, que se utiliza cuando yo no puedo atender toda la problemática y atiendo una
una porción muy mini. Entonces, por eso se llama mini proyecto de intervención. Muchas gracias por eso. Milagro está de acuerdo. Ah, sí. Entonces, Milagro, si usted está con la compañera Martínez que hacía la pregunta, puede, por favor, deben buscar a alguien más, porque 2 es muy poco, ¿verdad? Muy bien. Jennifer, valores, hábitos. Así es, son los valores. Gracias por eso, porque así me da la entrada a concluir la clase. Entonces, los hábitos son valores. Los valores son hábitos que se deben reflejar en la vida diaria. Entonces, hemos visto todo este tema de los griegos. De igual manera, estoy grabando, sí. De igual manera, fíjense lo que pasa ahora que les voy a decir. Hasta ahorita empezamos a hablar de ética como ciencia. René Descartes es la persona que afirmaba que la ética constituye el último grado de la sabiduría. Miren qué súper. René Descartes fue el que también definió una serie de características que tenía que tener un cuerpo de conocimiento para ser llamado ciencia. En tiempos modernos, la ética reclama, gracias a sus métodos de trabajo, disciplina, interacción con otras ciencias y sobre todo las características de su objeto de estudio, independencia, autonomía con respecto a la filosofía. Esas características que estoy nombrando aquí de Ibarra Barón nos dice que la ética es una ciencia en sí misma, porque tiene independencia de sus métodos, tiene autonomía con respecto a la filosofía, tiene un objeto de estudio que ya les voy a decir cuál es el objeto de estudio de la ética. Esa independencia y autonomía ha de entenderse de manera relativa, claro, ya que la ética, al igual que el resto de las ciencias que con el tiempo se desprendieron de la filosofía, vuelven a esta para retroalimentarse, porque no son ciencias puras, como la matemática, como la química, como la física, sino que son ciencias aplicadas. Entonces, don René Descartes dice que de la misma manera que otras ciencias, la ética nutre de principios, postulados y enunciados de muchas disciplinas, porque es una ciencia aplicada de las ciencias sociales, como son la antropología, el estudio del género humano, la sociología, la psicología. Por ejemplo, el tema de los hábitos y todo eso viene de la psicología, también de la sociología, porque es cultural. Perdón. Lo anterior es congruente con el principio de comunicabilidad de la ciencia, o sea, de comunicar una ciencia. Esto es otra característica acuñada por René Descartes, donde los saberes de un campo del conocimiento se trasvasan a otros para completarse y robustecer. Entonces, la ética, la palabra ética deriva de la palabra griega ethos, que tiene las siguientes acepciones. Es un lugar habitado por los hombres y animales, eso lo decía Homero, el escritor de la Ilíada, o sea, la biosfera era para Homero el ethos, este mundo. Qué interesante, porque es como lo que reglamenta, o norma, o regla, esta convivencia que tenemos aquí en la biosfera. Esa palabra la ocupamos mucho con mi esposo aquí en la biosfera, pues cómo se hacen las cosas. Lugar o morada del ser. Eso lo decía Heidegger ya en la Edad Moderna. Otro pues decía que era como el temperamento, el carácter, el hábito, el modo de ser. O sea, Aristóteles fue el primero que habló, acuérdense de que son hábitos. Entonces para ellos el ethos es el modo de ser. O sea, cuando decimos, es que la ética de la doctora fulana es así, esa doctora carece de ética. Es que este señor lo vamos a contratar por su ética de trabajo, ¿verdad? Uno se vende a veces, no, fíjense que cuando yo he sido directora de hospital muchos años, de varios hospitales de ISSSTE, cuando vean mi hoja de vida se van a dar cuenta del MQ, de Amatepec, de Roma, del Nacional de Sacamil, cuando estuve ahí a cargo. Entonces uno dice a veces, yo prefiero contratar a alguien que tiene una buena ética de trabajo a un gran científico que parece que es una gran cebolla así de la cabeza de conocimiento, pero que el cuerpito de ética es así como el tallo de la cebolla, ¿verdad? Porque no podemos hasta contratar un Mengele, ¿verdad? Un Mengele, gran conocimiento, pero su actuación deja mucho que ver. Entonces, para algunos, el vocablo ethos
tiene sentido mucho más amplio que el de la palabra ética. Claro, pero es griego, ¿verdad? Entonces, lo ético comprende, miren, hasta hoy, tercera semana, estamos aterrizando qué es la ética. Imagínense qué cosa más fabulosa esta, que no se puede definir de una sola vez, que teníamos que hacer ese recorrido histórico y por los sistemas éticos clásicos para entender qué es la ética. Entonces, la ética o lo ético comprende la disposición del género humano, cuando digo hombre me refiero al género humano, en la vida, su carácter, costumbre y moral, tal y como puede extraerse de las anteriores acepciones que les puse ahí. Se puede traducir como el modo o forma de vida en el sentido más profundo de su significado. Entonces, una persona es, como se comporta. Ay, es que felicito por dentro, ¿y por qué por fuera es tan malo? Que no puede ser. Es que usted es como usted se comporta, como usted vive. Es puntual, sí, llega 3, 5, 10 minutos antes de cada reunión, es puntual. Es responsable, sí, siempre entrega sus trabajos en la primera fecha. Es la primera persona en atender las entregas que se le piden en el trabajo, en donde sea. Entonces, ¿qué significa ética? Es el carácter, pero no en el sentido de modo adquirido por hábito como la psicología lo mira, la personalidad o el carácter, sino que significa el hábito por no por naturaleza, por ello suele llamarse una segunda naturaleza. Miren qué interesante. Es que yo así nací porque en mi casa todos somos ansiosos y todo. Es que usted requiere una segunda naturaleza. Una naturaleza más, es que todos los salvadoreños somos tardistas. Por cierto, les invito a mi campaña de erradicar la horrible hora salvadoreña, llegar 15 minutos tarde a todas partes. Es que no puede ser. Es que no puede ser que sigamos teniendo esos hábitos culturales. O no señalar lo malo. O hacerme del ojo pacho. O Chucho no come chucho. O sea, esa es la ética salvadoreña. Qué vergüenza. Debemos adquirir una segunda naturaleza y ojalá esta asignatura nos haga replantear cosas culturales. Dichos hábitos nacen por repetición de actos iguales. En otras palabras, los hábitos son el principio intrínseco de los actos. Debe agregarse aquí el término moral que se abordará ampliamente más adelante, ¿verdad? Entonces, la moral viene del latín. Ética viene del griego ethos y moral viene del latín mos o mores y, bueno, estamos diciendo que la ética tiene un origen científico. Estamos diciendo, vean aquí todas las personas que han hablado de por qué la ética es Roger Bacon, gran científico también, astrónomo, filósofo, teólogo y un gran matemático físico. También estudió la ética y la moral. Entonces hay también un origen científico de la ética. Ya voy corriendo por la hora. Quizás solo voy a leer lo de Bacon. Y entonces decíamos que, por ejemplo, Roger Bacon, miren la época en que nació, acuñó por primera vez la expresión ciencia experimental. Él se inventó esa palabra para separar aquellas ciencias que experimentan, como la biología, la química, la matemática, la física, de las que no lo hacen, como la teología y la filosofía. Por eso la persona es muy absurda cuando le dice a uno, es que a mí me tienen que probar la existencia de Dios. O sea, ustedes tienen que decir, no sea ignorante. La teología no es una ciencia experimental, ¿verdad? No es matemáticas, no es física, no es química. Usted ignora que Roger Bacon en el siglo XIII dijo que no es una ciencia experimental. ¿Cómo le compruebo que esta persona es generosa? Usted puede ver sus hábitos, pero usted no lo puede someter a un experimento, ¿no? Entonces, a lo anterior, agregamos tal como lo planteaban en mediados del siglo XIX, que la ética debe su origen o fundamentación a la observación de los hechos reales, de la conducta o comportamiento humano. El objeto de estudio de la ética es la moral. Miren qué interesante. Digamos que el microscopio es la ética, es la ciencia, y lo que se pone en el portaobjetos es la moral.
la moral de quién? Del género humano. La ética estudia la moralidad de los grupos humanos o de las personas individuales. Entonces, si es una ciencia aplicada y no es una ciencia experimental. ¿De acuerdo? Como la teología, la filosofía, no son ciencias experimentales. Entonces, la actividad científica se distingue, para que ustedes vean que es una ciencia, por estas características. Tiene un conocimiento del que trata. Es un conocimiento racional que se refiere al mundo material o naturaleza, cuyas regularidades quiere explicar y predecir. O sea, es una ciencia en el sentido de que hay un conocimiento racional de ella. No estamos diciendo, ¿verdad?, que esto se va a adquirir de otra vía más que por los sentidos y tiene que pasar por el filtro de la razón. Otra segunda característica de qué ciencia es que es obtenido mediante un método experimental. ¿En qué sentido? Aquí decíamos que no se hacen, que unas cosas son las ciencias experimentales, pero si la ética requiere método experimental. ¿Cuál es la primera etapa del método experimental? Aquí dice ya le soplé. Es la observación, ¿verdad? Ya le soplé. Entonces, ¿cuál es como observación? Por ejemplo, yo puedo observar sus hábitos. Yo puedo pasarles un test de ética como el que voy a hacer la otra semana e inferir de los hechos observados si esta persona tiene un grado de ser íntegro o no, un grado de excelencia o no. O sea, tiene observación como principio científico. Y finalmente es sistemática, porque se organiza mediante una hipótesis, leyes, teorías, y es un conocimiento objetivo público. Y busca ser reconocida por todas como verdadera, como ciencia, ¿verdad? Ha sido tomado de un libro clásico que es el Diccionario de Género. Entonces, es una ciencia, ¿verdad? Pero no es una ciencia pura, sí es una ciencia aplicada, con todo el rigor científico. Es la actividad humana, productora de conocimiento científico, aquella actividad cultural humana que tiene como objetivo la constitución y fundamentación de un cuerpo sistemático del saber, como es la ética. Entonces, esta es la ética. Como ya se ha dicho, proviene del griego ethos, que significa carácter o costumbre. Y es la rama de la filosofía cuyo objetivo de estudio es la moral. Si por moral hay que entender el conjunto de normas o costumbres que en latín se llaman mores, que rigen la conducta de una persona para que pueda considerarse buena su conducta. La conducta de la persona estamos calificando. La ética es la reflexión racional sobre qué se entiende por conducta buena y en qué se fundamentan los denominados juicios morales. Entonces, no es que vamos a hacer un experimento de laboratorio, pero sí podemos observar la conducta, ver si se repite bajo las mismas condiciones, que eso es la definición de experimento, ¿verdad? Puedo repetirlo bajo las mismas condiciones y sí es sistemático el objeto de estudio. Entonces, terminen de leerla ustedes. En resumen, la ética es a la moral como la teoría es a la práctica. La moral es un tipo de conducta. La ética es una reflexión filosófica. Y con esto hemos introducido las primeras 3 semanas a la materia de ética. Aquí estoy regresando a la semana 3, ¿verdad? Después de que hice un resumen y también les completé a los compañeros, a todos. Me dicen por favorcito si ya se ve que estoy en la semana 3. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, se empezó el 1 de septiembre. Ahora, recordando a los que ya habían empezado y en honor a los compañeros que les damos la bienvenida. Las semanas académicas empiezan miércoles y terminan martes. No son de sábado a sábado. Lo que tenemos sábado es el encuentro sincrónico. Pero la materia, o sea, la semana de contenidos inicia miércoles y termina martes. Entonces, esta empezó el 1 de septiembre y termina el martes 7 de septiembre a las 12 de la noche. En el caso mío, ya el martes en la noche ustedes pueden ver la siguiente semana. Así que este martes ya va a estar abierta la 4ª semana porque ya está
organizado todo el ciclo. Entonces, la clase sincrónica no van a ser tan de clase. Ahorita, pues, contra mi voluntad y mi gusto, me he echado 2 horas dando clase porque a mí me gusta que hagamos ejercicio. Pero hoy fue necesario hacer un repaso en honor también a que teníamos compañeros nuevos y todo eso ha sido un día de refuerzo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo vuelvo a repetir, hagan bien sus grupos. La consigna es equipos de trabajo, lo menos 3, lo más 5. Si acaso al 6 y no han podido ustedes, ustedes quieren, no pueden, no le hayan de otra, me mandan un mensajito para autorizarles que está bien 6, pero todo el conocimiento para que no se diga que hay preferencia, o sea, éticamente haciendo todo, ¿verdad? Con el valor de la transparencia. Bueno, ya cuando armen sus equipos con ese valor de la transparencia, van a hacerme van a estudiar. Aquí tienen que investigar. El fin de semana se tienen que dedicar a leer, investigar. Esa es la parte que yo no les quiero dar en clase. Quiero que ustedes la investiguen y la aprendan así y la resuman en una línea de tiempo. Esto tiene una razón pedagógica de ser. Primero, los estoy obligando a leer y a estudiar. Segundo, al hacer una línea de tiempo, les estoy ayudando a sintetizar y analizar. Y ustedes pueden escoger los filósofos eticistas, los sistemas éticos que más les agradan. No me hablen ya de Sócrates, Platón, Aristóteles, nada de eso, porque ya hablamos a la sociedad. Empiecen de la Edad Media. Pueden empezar de San Agustín, Santo Tomás de Aquino para acá, que ya es la Edad Media, hasta los filósofos actuales, perdón, ninguno es normal de los filósofos, hasta los filósofos actuales, ¿verdad? Pueden empezar. Entonces, y eso pues lo van a subir a más tardar el viernes a las 12 de la noche. Lo moví hasta el viernes para que los compañeros nuevos no se sientan tan abrumados con las 2 tareas y la puedan entregar las 2 a las 12 de la noche del viernes. Entonces voy a mover un poquito la clase, la entrega de la 4ª semana, fíjense, porque tenemos que ajustarnos en tiempo, ¿verdad? Tenemos que ser flexibles para los compañeros nuevos. En este libro les entrego un libro de ética para que les ayude a hacer la tarea y una clase mía que la vamos a terminar de ver la otra semana. Este libro de ética no es para que lo lean esta semana, es para que les sirva para la investigación, porque algunos me ponen en la evaluación mía, que a veces les dejo en alguna semana un libro, pero no es para que lo lean esta semana, sino que para que les quede de referencia. Así que lo aclaro por si no se aclaró en algún otro momento. Quiero ver qué otra cosa, compañeros. Como esto queda grabado, y quiero ver cuántos minutos me quedan, rápidamente solo les digo que la semana 4 les he grabado un audio de explicación de qué trata. Puede ser que modifique la entrega, quiero ver. Sí, voy a modificar la entrega de valores está para el 15 de septiembre porque me acordé también que es libre y a lo mejor tienen tienen para hacerlo ese día. Así que no, quedamos bien, gracias a Dios. Es que estaba pensando, siempre estoy pensando en los nuevos que nos han pedido que los recibamos con flexibilidad, pero yo creo que también si nos atrasamos mucho y como el 15 es libre, pues ahí se ponen a filosofar su propósito de vida, sus valores, va a estar bueno, se ponen a filosofar. Así que esta es la clase de este día y para mí es un verdadero gusto y pues hoy ha sido bien expositivo por las características particulares que ya habíamos dicho, pero a partir de la otra semana vamos a empezar a construir más. Los dejo para que puedan entrar a la clase de Milena, ya que estoy en deuda con ella desde la semana pasada. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos la otra semana. Adiós, doctora. Nos vemos, doctora. Adiós. Adiós. Sí, hoy van a ver el video ya puesto ahí. Adiós. Ok.